la clase pasada habíamos iniciado con el estudio del mapeo, ¿sí? Yo acá les hice como un breve resumen. El mapeo, habíamos comentado nosotros que era una alternativa para, de alguna manera, representar una función en el plano complejo, ¿bien? Para poder mapear una región, nosotros necesitamos dos elementos. Eso también lo habíamos conversado el lunes. Necesitamos la función que vamos a utilizar, que es la que se denomina ley de mapeo, y necesitamos la región del plano, la curva, a la cual le queremos aplicar ese mapeo. Bien, de todos los mapeos posibles, en este tiempo del cual disponemos, nosotros vamos a detenernos en tres tipos de mapeos, al menos las cuestiones básicas de esos tres tipos de mapeo. El primero es el que empezamos a ver el lunes, es el mapeo lineal, donde la ley de mapeo es un polinomio de primer grado en variable z, o sea, W va a ser del tipo A por Z más B, donde A y B son constantes complejas cualquiera. Habíamos visto que la enorme ventaja que tiene ese mapeo lineal por encima de cualquiera de las otras leyes de mapeo es que el mapeo lineal siempre mantiene la forma de la región que vamos a transformar. ¿Bien? O sea, triángulo queda triángulo, semicírculo queda semicírculo, etc. ¿Bien? Sí, lo cual es cierto, y también vimos que puede sufrir modificaciones la figura, como una rotación, un cambio de tamaño o una traslación. Pero siempre en el lineal se mantiene la forma. Por eso el lineal nosotros lo podemos mapear solamente punto a punto, o sea, podemos mapear puntos claves, que generalmente son los puntos fronteras, y luego directamente los podemos unir a esos puntos porque sabemos de antemano cuál es la función o cuál es la forma de la curva que va a unir esos puntos. Bien, el próximo mapeo que vamos a ver es el mapeo cuadrático. El mapeo cuadrático es el que tiene como ley de mapeo un polinomio de segundo grado. De todos los polinomios de segundo grado posibles, nosotros vamos a trabajar con el más sencillo, que es directamente el que está aquí, W igual Z cuadrado, ¿sí? Este es el polinomio de segundo grado más sencillo posible. Y el otro mapeo que vamos a ver es el llamado mapeo inverso. Se denomina mapeo inverso cuando la ley de transformación es una función racional que tiene en el denominador, o sea, en el numerador una constante y en el denominador un polinomio de primer grado. De ese tipo de funciones racionales, la más sencilla posible es W igual 1 sobre Z. A esta ley de mapeo 1 sobre Z se la suele denominar mapeo inverso puro, ¿está? Porque la Z está absolutamente sola. Sería el más sencillo de todos. Y luego, otra expresión a la cual también se denomina mapeo inverso, pero en el numerador puede haber una constante compleja A y en el denominador un polinomio de primer grado con constantes. Por ejemplo, A sobre B por Z más C. Este último sería directamente un mapeo inverso general, o sea, no puro, digamos, ¿sí? Y esos son los tres tipos de mapeos que vamos a dar en el tiempo que disponemos en la materia para esa cuestión. Bien, yo les anoté aquí una ley de mapeo lineal, que es menos 2 y por z más 2, que es la ley de mapeo que aplicamos la clase pasada a un rectángulo, ¿está? Si ustedes buscan en sus apuntes, van a ver que mapeamos un rectángulo bajo esta ley. Obviamente obtuvimos otro rectángulo de mayor tamaño, rotado y demás. Bien, esta misma ley de mapeo, ¿sí? Que yo aquí ya puse en las componentes U y B, donde U es 2 más 2i y B es menos 2x. Esta misma ley de mapeo le vamos a aplicar a otra región.
¿sí? Que ahora la vamos a dibujar. Esa otra región a la que vamos a aplicar la ley de mapeo es la siguiente. Si hay alguna pregunta o consulta, ustedes la pueden ir haciendo nomás mientras yo voy graficando esta función. Bien, la región a la que le vamos a aplicar esta ley de mapeo es a este círculo, ¿sí?, que tiene centro en 1 sobre el eje real y radio 1, le vamos a tomar solamente el primer cuadrante, perdón, el primer arco, este que estoy marcando acá, ¿está? Me lo voy a hacer más grueso. O sea, vamos a tomar este arco de círculo, ¿sí?, y lo vamos a unir con una recta que pasa por el punto 2 en el eje X. ¿Bien? Entonces, la región que vamos a mapear, a ver, voy a hacer más grande porque no. La región que vamos a mapear va a ser un arco de círculo y dos rectas, ¿sí? El arco de círculo es este, es un círculo de centro en 1, 0 y radio 1, y esta es la recta que pasa por el punto 1, 1 y 2, 0, y el otro lado de esa figura es directamente el eje de abscisas. Entonces, pretendemos mapear bajo esa función lineal que está aquí arriba, pretendemos mapear esta región. Bien, como este es un mapeo lineal, nosotros podemos directamente tomar sus puntos fronteras, que acá son estos, el O, que es el origen, el A, que tiene coordenadas 1, 1, y el B, que tiene coordenadas 2, 0. Bien, esos tres puntos nosotros los podemos mapear directamente y vamos a poder unir con estas mismas figuras. Pero ese fue la forma en que trabajamos el lunes con el rectángulo. Yo les voy a mostrar ahora otra forma de trabajar con esta función lineal, ¿está? Que es no mapeando solamente los puntos fronteras, sino mapeando las curvas o las funciones que forman esa región. En este caso, nuestra región está formada por tres curvas. La primera es el eje X. La ecuación del eje X es y igual a 0. La segunda es la recta que tiene el segmento AB. La ecuación de esa recta es 2 menos X. Y la tercera es el arco de círculo. El círculo tiene por ecuación X menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, igual a 1, ¿sí? Bien, esas son las tres funciones que nosotros debemos mapear. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces por el eje de abscisas, que tiene como ecuación y igual 0. Entonces, si nosotros le aplicamos, le damos a la y el valor 0 en estas dos variables, ¿sí?, en u y en b, directamente nos va a salir la expresión que u es igual a 2. O sea que bajo esta transformación lineal, el eje X se transforma en una recta vertical en el plano V, porque u igual 2 es una recta vertical. Luego, si le aplicamos nuestra ley de mapeo a la recta y igual 2 menos X. Bueno, en este caso, miren lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos u y b en función de X y de Y. Vamos a despejar, que en este modelito es muy fácil, vamos a despejar X e Y de ambas ecuaciones. O sea que de esta primera ecuación vamos a despejar Y. Y nos va a quedar igual a U menos 2 dividido 2. ¿Ok? Y de acá vamos a despejar X, que nos va a quedar igual a menos B dividido 2.
Entonces, estas expresiones de x y de y las vamos a reemplazar en la ecuación de la recta. Y así vamos a obtener la ecuación de la transformada de esa recta, pero en las variables u y b, que es lo que estamos necesitando. ¿Okay? Bueno, entonces en ese caso es bien simple. Reemplazamos y por u menos 2, todo eso sobre 2, y lo igualamos a 2 menos x, pero como x es negativo, queda más b sobre 2. Bien, y de acá tenemos que despejar b. Yo, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es sacar como un denominador 2 en este término y me va a quedar 4 más b. Entonces, el 2 del denominador con el 2 del denominador se van y me va a quedar que u menos 2 es igual a b más 4. De acá despejamos b y nos va a quedar que b es igual a u menos 2 menos 4, o sea, u menos 6. Esa u menos 6 es la ecuación de la recta en la cual se mapea esta recta completa. ¿Tá? Estamos mapeando rectas completas. Después vamos a ver cuál es la porción de esa recta o el segmento de esa recta comprendido entre A y B. Bueno, y lo que nos está faltando es ahora mapear el círculo. Bueno, lo que vamos a hacer es la X y la Y en la ecuación de la circunferencia las vamos a cambiar por esta expresión de X y por esta expresión de Y que están en U y en B. Y entonces esto va a quedar así. En lugar de X vamos a poner menos B sobre 2. A eso le restamos 1, le elevamos al cuadrado. Y en lugar de Y vamos a poner U menos 2 sobre 2. Lo elevamos al cuadrado y lo igualamos a 1. ¿Bien? Bueno, ahora hay que trabajar un poco esto. Fíjense lo siguiente. En este primer paquetito que está al cuadrado, nosotros podríamos, dentro de ese paréntesis, o sea, bajo el cuadrado, sacar un menos 1 de factor común para que los términos nos queden positivos. Y ese menos 1, si lo elevamos al cuadrado, queda 1 positivo. Por lo tanto, directamente esto equivale a b menos 2 más 1, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Más u menos 2 sobre 2 al cuadrado igual a 1. Entonces, en el primer término vamos a sacar 2 de común denominador y nos va a quedar b más 2 sobre 2 al cuadrado, y en el segundo término, bueno, lo dejamos como está. Lo elevamos al cuadrado y lo igualamos a 1. Fíjense que ambos paquetitos tienen el 2 en el denominador, que cuando lo elevamos al cuadrado se transforma en 4. Y ese 4 puede pasar multiplicando con el 1 a la derecha. Por lo tanto, nos va a quedar finalmente que b más 2 al cuadrado más u menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y hemos encontrado la ecuación de una circunferencia, que es el mapeo que le corresponde a esta circunferencia que forma parte de nuestra región. Fíjense que el radio de esta nueva circunferencia es 2. ¿Está? El radio de la original era 1, ahora el radio es 2. Eso se debe a que este 2 que está acá, en la función original, es el factor que afecta el tamaño de la figura, así como conversamos el lunes. Entonces, en este caso, el círculo, que tenía radio 1, duplica su radio, y el radio del nuevo círculo en el plano V es 2. Obviamente también se produce una modificación de las coordenadas del centro. Fíjense que aquí en el plano Z el centro está en 1, 0. ¿Y cuál es el centro? Pregunto. ¿Cuál es el centro del círculo en el plano V? A ver, ¿quién me dice? U igual a 2 y B igual a menos 2. Perfecto, muy bien.
2 y menos 2, o sea que obviamente también hubo una modificación. Bueno, ya tenemos los tres mapeos, ¿sí? Repasamos. El eje X se mapea en la recta vertical U igual 2. La recta Y igual 2 menos X se mapea en la recta B igual U menos 6. Y el círculo, ¿sí? X menos 1 más Y cuadrado igual 1 se mapea en B más 2 cuadrado más U menos 2 cuadrado igual 4. Entonces lo que queda ahora es graficar, ¿sí? Yo voy a graficar aquí, este sería nuestro plano W. Ustedes ya saben que las coordenadas de W deben ser U y B. Bueno, no sé si me va a salir muy a escala, pero voy a tratar. Vamos a suponer más o menos que esta es la escala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por ahí. 1, 2, 3, y vamos a ir para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por ahí. Bueno, vamos a arrancar entonces graficando, voy a graficar primero este círculo, ¿sí? El círculo, como bien dijeron ustedes, tiene centro en 2 menos 2, o sea que aquí va a estar el centro, y el radio de ese círculo es 2, o sea, va a llegar hasta aquí va a llegar hasta 4, esto es 4, y aquí va a llegar hasta menos 4, acá, ¿bien? Y este va a ser el círculo. Más o menos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a dibujar la recta U igual 2. U igual 2, esto sería 2, la recta U igual 2 es una recta vertical. ¿Ok? Es esa recta. Y por último vamos a dibujar la otra recta, que es U menos 6. O sea, vamos a elegir otro color. Esto es 4, 5, 6, U menos 6, esto es menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6 va a estar por acá. Esa sería la recta U menos 6. ¿Bien? Aproximadamente. Bueno, ahí tenemos las tres figuras. Ahora lo que ya estamos viendo, que evidentemente la región nuestra es esta. No hay mucho más para pensar acá. Esta es la región, ¿está? Que mantiene la forma, ¿sí? Es una especie de triángulo con dos de sus lados rectos y el tercer lado es el arco de círculo. Pero ahora lo que vamos a hacer para comprobar si realmente no nos equivocamos es mapear los puntos fronteras, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el origen, ¿sí? El origen que tiene coordenadas 0, 0 y le vamos a aplicar esta ley, esta U y esta B. Entonces, voy a poner acá al costadito. El origen, que es el 0, 0, se va a mapear en el punto 2, 0, ¿ok? O sea que este punto es O', ¿sí? Ese es uno de los puntos fronteras, que también es frontera en el plano W. Recuerden que eso también charlamos el lunes. Los puntos fronteras en el plano Z, salvo contadas excepciones, tienen que ser o seguir siendo fronteras en el plano W. O sea que este punto O, 0, 0, se transforma en O', 2, 0. Luego el punto A. El punto A, que tiene coordenadas 1, 1, si le aplicamos la ley, se transforma en el punto 4, menos 2. 4 aquí, menos 2 aquí. Esta intersección entre la recta y la circunferencia es el otro frontera, que es A'. Y finalmente el punto B, que en el plano Z tiene coordenadas 2, 0, se transforma, ¿sí?, en 2 menos 4. ¿Ok? 2 menos 4, aquí es el punto B'. Fíjense que en el punto B, ¿tá?, se encuentran las dos rectas, y si nosotros prolongáramos, también pasa el círculo, o sea que el punto B es un punto en común entre las tres figuras, y aquí en el plano W lo mismo. El punto B' es el punto en común entre las tres figuras.
Y entonces este sector circular, digamos, se transforma en otro sector circular en el plano W. Y entonces nosotros podemos mapear, en el caso de la función lineal, podemos mapear punto a punto o podemos mapear las curvas y luego encontrar los puntos fronteras como los puntos de intersección de las curvas en el plano W. Por supuesto que el resultado es exactamente el mismo, pero les quiero mostrar, o sea, esta forma de trabajo más analítica, porque si salimos del mapeo lineal, ya no tenemos posibilidad de mapear punto a punto. Y entonces vamos a tener que recurrir a este trabajo algebraico. También yo les anticipaba que el trabajar con mapeos implica una carga algebraica o una serie de disponer de una serie de herramientas algebraicas, ¿sí? De adquirir cierto grado de destreza, digamos, para poder resolver los mapeos. Por ahí en este no, porque es bien básico, pero en otros van a ver que no es por ahí tan simple encontrar la función mapeada en el plano V, al menos analíticamente. Bueno, no sé si hay alguna consultita antes de pasar al mapeo cuadrático. ¿Una consulta, algún comentario que quieran hacer? Si se entendió todo. Bueno, si no hay consulta, seguimos. Avanzamos con el mapeo cuadrático. Bien. El mapeo cuadrático, voy a borrar esto. Para seguir con el orden que habíamos fijado al principio de la clase. Bien, el mapeo cuadrático tiene como ley, o sea, mapeo cuadrático está abarcando cualquier ley de mapeo que sea un polinomio de segundo grado. Nosotros vamos a trabajar solamente con el caso más sencillo, que es z al cuadrado. Si a esa z nosotros la ponemos en forma cartesiana, tenemos que es x más y al cuadrado, y esto equivale a x cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 2ixy, más el cuadrado del segundo, que es menos y al cuadrado. Y entonces, trabajando, ¿sí?, en forma cartesiana, podemos de acá sacar directamente, ¿sí?, que la ley de mapeo es la componente real u es x cuadrado menos y cuadrado y la componente imaginaria b es 2 por x por y. Eso sería si nosotros trabajamos el mapeo cuadrático en forma cartesiana. Pero también puede ser que para algunas figuras, algunas regiones del plano, sea más sencillo trabajar con el mapeo cuadrático en forma polar en lugar de cartesiana. Y también es una opción, porque si ponemos W en forma polar, Z en forma polar sería R cis θ. Si a eso lo elevamos al cuadrado, nos queda R al cuadrado cis 2θ. ¿Bien? Y entonces, por ahí en la forma cuadrática es más evidente el efecto que produce el mapeo bajo la ley W cuadrado. Porque fíjense que nosotros estamos partiendo de un número complejo con módulo R y ángulo θ, si es que pensamos en mapear un solo punto del plano. ¿Está? Ese punto tiene módulo R y ángulo θ. Y cuando lo mapeamos, obtenemos un nuevo punto en el plano W que tiene módulo R al cuadrado, o sea, multiplica el módulo por sí mismo y duplica el argumento. ¿Bien? Eso gráficamente es lo siguiente. Supongamos que este sea el plano Z de coordenadas x, y este sea el plano W de coordenadas V. Y supongamos que nosotros estamos trabajando con este punto P. ¿Está?
Este punto P, este sería el vector que lo representa, tiene módulo R y tiene argumento θ con respecto al eje X positivo. Según lo que acabamos de ver, el mapeado del punto P se va a ubicar en el plano W en un punto P', donde el vector que representa a P', o sea, el módulo, es R al cuadrado, ¿bien? Y el ángulo o el argumento es 2θ. Y entonces el mapeo de P se convierte en P', ¿sí? De esa manera podemos, por ejemplo, ir pensando en qué se van a mapear los ejes cartesianos. Supongamos que nosotros queremos mapear el eje X positivo. Lo voy a poner en línea de puntos. Pensémoslo al eje X positivo como formado por infinitos puntos que tienen un determinado valor de R, pero todos esos puntos tienen un ángulo cero. Entonces, si nosotros queremos mapear el eje X, ¿sí?, cualquier punto o número complejo que se encuentre sobre el eje X va a tener como forma polar R cis 0. Y por lo tanto, en el plano W se va a convertir en R cuadrado cis 0. ¿Y dónde están, pregunto, dónde están ubicados en el plano W los puntos de la forma R cuadrado cis 0? O módulo R cuadrado y θ 0. ¿Dónde están ubicados esos puntos? El origen. El origen sería un punto. En el eje U. En el eje U. ¿En todo el eje U? Eje U positivo. Exacto, en el eje U positivo. Porque al decir cis 0, yo sé que estoy sí o sí parado sobre el eje U. Pero como tengo R cuadrado y yo sé que eso es un número positivo, entonces este da como resultado el semieje U positivo. Entonces, el semieje X positivo, ¿sí?, X positivo del plano Z se mapea en el semieje U positivo del plano W bajo la ley Z cuadrado. ¿Está? Ahora vamos a hacer un trabajo similar, pero vamos a elegir el eje negativo, ¿sí? Supongamos este X negativo. Los puntos que están sobre el eje X negativo, ¿sí?, X negativo, tienen como ecuación R cis pi. ¿Okay? Entonces, estos puntos se van a mapear en R cuadrado cis 2pi. O sea, van a tener un módulo positivo, obviamente R cuadrado es positivo, pero van a tener un ángulo 2pi. Y el ángulo 2pi coincide con el 0, con el ángulo 0. O sea que esos también se mapean en el eje U positivo. O sea que el eje X negativo también se mapea o se superpone con el eje U positivo. Por lo tanto, en conclusión, todo el eje X en el plano real, en el plano Z, se mapea en el semieje U positivo. ¿Se entendió eso? ¿Se comprendió de esa forma, ese análisis? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver qué pasa con el eje Y. Bueno, entonces por ahí lo podemos hacer un poco más rápido, ¿no? Vamos a suponer que tomamos los puntos, los infinitos puntos que están ubicados sobre el semieje Y positivo. ¿Está? Si yo tengo un punto ubicado sobre el semieje Y positivo, la forma de ese punto trigonométrica va a ser R cis pi sobre 2. Y entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se va a mapear en R cuadrado cis pi. ¿Ok?
Y si yo tengo un punto sobre el eje Y negativo, va a tener como forma polar R cis menos pi sobre 2. Y de acuerdo a lo visto, se va a mapear en R cuadrado cis menos pi. Observen que en ambos casos el módulo es R, o sea, R cuadrado, sin pensar en el módulo, R cuadrado es un número real positivo. ¿Ok? Pero en ambos casos tengo cis pi o cis menos pi. En realidad es el mismo ángulo, ¿está? Porque tengo que venir acá y hacer este ángulo, sería pi o este sería menos pi. Pero siempre termino aquí, en el eje U negativo. Entonces, el eje Y del plano Z se mapea en el semieje U negativo. Vale decir, los ejes cartesianos se mapean sobre el eje real. ¿Okay? Ese es el efecto que produce el mapeo Z cuadrado aplicado a los ejes. Entonces, para mapear, en general, para mapear rectas y sobre todo rectas que pasen por el origen, es mucho más sencillo trabajar en forma polar. ¿Está? Es mucho más sencillo. ¿Ok? Porque supónganse que nosotros queremos mapear esta recta. ¿Sí? Esta recta que forma con el eje X un ángulo alfa negativo. Entonces, de acuerdo a la ley de mapeo, ¿sí? Cada punto que está ubicado sobre esta recta, ¿sí? Va a tener como forma polar R cis alfa. ¿Está? Y entonces, R es un número real cualquiera. Cuando nosotros le apliquemos a esto el mapeo inverso, el mapeo cuadrático, ¿está? Ese ángulo alfa, que en este caso es negativo, se va a transformar en un ángulo también negativo, pero del doble. ¿Está? El argumento pasa al doble. Y entonces le va a quedar una recta como esta, cuyo ángulo es el doble de alfa, directamente. ¿Sí? Y entonces es más fácil, al menos gráficamente, es casi inmediato ver en qué se mapea una recta que pasa por el origen con el mapeo cuadrático. Si la recta no pasa por el origen, ya la cosa no es así de sencilla. Pero si pasa por el origen. Ingeniera, ¿ahí en el segundo cuadrante existiría ese tramo de la recta? No, la verdad que no, porque todas las imágenes son positivas. ¿Está? O sea, toda esta recta se mapea en la semirrecta positiva, porque va a quedar R cuadrado cis o E a la I 2 alfa. ¿Está? O sea, solamente positivo. A ver, déjame ver un poquito. R cuadrado es la distancia positiva. Lo que pasa es que R cuadrado es una distancia, ¿sí? Medida a partir del origen. Me parece que va a quedar solamente el plano en el cuarto. Vamos a probar rápidamente. Vamos a suponer que esta recta tiene menos 1, 1. Y entonces el punto menos 1, 1 se mapea en 0, ¿sí? Ah, no, este no puede ser menos 1 porque es una recta 45. Vamos a suponer que es menos 1, 2. Y entonces se va a mapear en 1, menos 4 va a quedar menos 3 y acá va a quedar 2 por menos 2 va a quedar menos 4. Menos 4 queda menos 3 y el otro va a quedar 2 por menos 2 menos 4. Ah, ok, porque esta recta no va a tener este ángulo. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a hacer un ejemplo puntual, porque depende de la inclinación. Ese punto por ahí no. Vamos a suponer que nosotros tenemos la recta de ecuación y igual menos 2x.
¿está? Vamos a suponer entonces que sea este. Hay que hacer puntual porque depende del ángulo, no se mapea en una recta con pendiente, sino en una recta vertical o horizontal. Entonces, vamos a suponer que elegimos el valor menos 1 para x, y entonces esto queda igual 2. Bien, entonces, este punto se va a mapear en este ángulo acá. ¿Alguien que tenga una calculadora, si me ayuda, por favor, con ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo que forma esa recta con el eje X? Yo tengo 63,43 grados. ¿Ok? Sí, me dio lo mismo. 73. ¿Ah? Entonces, bueno, en realidad sería así. Esta recta, ¿está? Esta recta, por ejemplo, la vamos a hacer directamente así gráfico. Esta recta que forma un ángulo de 63 negativo va a duplicar su ángulo, ¿está? Y entonces va a formar un ángulo de menos aproximadamente 126 grados y se va a transformar en esta recta. ¿Ok? Y el punto 3, el punto menos 1, 2 va a pasar a ubicarse en el punto 3, menos 4, que estaría en ese cuadrante. Y después podemos tomar, por ejemplo, un punto que está en este cuadrante, que va a tener coordenadas, por ejemplo, la ecuación de la recta era menos 2x, entonces va a ser 1 menos 2. Y el punto 1 menos 2 se va a mapear en 1 menos 4 menos 4. O sea, menos 3 menos 4 y va a volver a este punto. O sea que toda la recta, en este caso, toda la recta se va a mapear en una semirrecta. Por ende, en este caso, toda la recta se va a mapear en una semirrecta. Es así. ¿Está? Ante la duda, como en este caso, hay que tomar puntos y ver a dónde se mapean. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado con eso porque digamos que el mapeo complejo en muchos casos desafía el sentido común, ¿tá? O desafía la primera impresión que uno puede tener, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en este caso, que una recta en realidad no se mapea en otra recta completa, sino se mapea en una semirrecta. De hecho, lo mismo pasó con los ejes. Fíjense que el eje X, que es una recta completa, se mapeó en la semirrecta de 0, o sea, en el semieje positivo, y el eje Y, que también es una recta completa, se mapea en el eje negativo. Pero eso sucede con ciertas particularidades y también hay que tener en cuenta que todas las rectas que hemos presentado hasta ahora en este mapeo pasan por el origen, y porque si no pasan por el origen la historia es completamente distinta. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, lo que les quería mostrar con esto es que al mapeo cuadrático lo podemos trabajar de las dos maneras. Va a depender de la región que querramos mapear, en realidad, ¿sí? Para algunas regiones es mejor en forma cartesiana, para otras es mejor en forma polar, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, voy a borrar esto para que me dé espacio. Vamos a suponer que queremos mapear una circunferencia. Vamos a suponer, vamos a empezar por la más así como casi obvia, que es la circunferencia unitaria. Supongamos que nosotros tenemos el círculo con centro en el origen y radio 1, ¿sí? Esto es 1 y esto es 1. Y queremos mapear el interior de ese círculo, aplicando la ley de mapeo cuadrático. Bien, entonces, en ese caso, lo más sencillo es aplicar la forma polar. Porque fíjense, cualquier punto que está ubicado sobre nuestra circunferencia tiene radio 1, ¿ok?
sea, está a una unidad de distancia del origen. Entonces, su mapeado también va a estar a una unidad de distancia del origen. Por lo tanto, esto significa que el mapeo z cuadrado va a mapear la circunferencia unitaria en otra circunferencia unitaria, porque el lugar geométrico en el plano V, donde todos los puntos están a una unidad de distancia del origen, es el interior y el borde del círculo unitario. Por lo tanto, la circunferencia unitaria se mapea en la circunferencia unitaria. ¿Ah? ¿Se comprendió eso? Sí, sí. Les pregunto, supongamos que nosotros no queremos mapear toda la circunferencia unitaria. Solamente queremos mapear este arco. Solo ese arco, el que está en el tercer cuadrante. ¿Tá? ¿Qué parte de ese arco, o sea, ese arco, mejor dicho, ese arco, en qué parte de toda esta circunferencia en el plano V sería? El arco que yo marqué en rosado. ¿Sería el arco del cuarto cuadrante? ¿El arco del cuarto? El primer cuadrante. Bueno, pero ¿cuál sería el razonamiento que seguiríamos ahí? A ver. Cada punto va a girar 2pi, sería, entonces volvería al mismo lugar. No, cada punto se traslada, digamos, rota 2 veces su ángulo. Y el punto que, por ejemplo, comienza la circunferencia, acá donde comienza la circunferencia, él tiene un ángulo de pi. 2pi se mueve hasta, digamos, hasta el comienzo del eje, hasta la intersección con el eje X. Y así con cada... Ah, no, entonces sería el primer cuadrante. A ver, por ahí va la cosa, ¿está? ¿El primer y el segundo cuadrante? Vamos a ver, si nosotros tuviéramos que poner un intervalo que incluya los ángulos de ese cuadrante, ese intervalo, ¿sí?, sería, si trabajamos en sentido horario, en sentido positivo, o sea, antihorario, sería desde pi hasta 3 medios de pi. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí nos estaríamos moviendo así, desde pi para el punto A hasta 3 medios de pi. Con el radio no hay problema, porque ya sabemos que el radio es 1. Con el ángulo, ¿qué es lo que hace el z cuadrado? Lo duplica. Entonces, pi se transformaría en 2pi y 3 medios de pi se transformaría en 3pi. O sea que el punto A pasaría a estar ubicado aquí, ¿sí?, en 2pi. Aquí ese sería el punto A', este. Y 3pi sería este, B'. O sea que se mapea en este semicírculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Es como ustedes dijeron, por el tema de los ángulos. ¿Ok? Este vector que representa el punto A tiene un ángulo pi. Entonces, si a pi lo multiplicamos por 2, es 2pi. 2pi coincide con el ángulo a 0 grado. ¿Está? 0 grado, 2pi sería este. Ahí pasa a estar ubicado el punto A. No sé por qué puse ese 2 ahí. Nada que ver. Y este otro vector que representa el punto B tiene un ángulo, ¿sí?, que es 3 medios de pi. Si lo multiplicamos por 2 nos da 3pi. Si este es 2pi más pi, el B' quedó acá. Y si no estamos convencidos de eso, podemos mapear los puntos fronteras. Siempre, siempre podemos mapear los puntos fronteras. ¿Tá? Fíjense, el punto A tiene como coordenadas -1, 0. Si nosotros le aplicamos la ley cuadrática, va a quedar 1, 0. O sea que efectivamente este es A'. Y el punto B, que tiene como coordenadas 0, -1, si le aplicamos la cuadrática, ¿sí?, va a tener como coordenada, ¿sí?
menos 1, 0. ¿Bien? Si aplicamos esta ley acá. También podemos pensarlo, por ejemplo, al punto B, lo podemos escribir como menos I, ¿sí? Porque está ubicado en I negativo. Si a menos I nosotros lo elevamos al cuadrado, ¿qué resultado da menos I al cuadrado? Menos 1 real. Es 1, claro. Y menos 1 real es la ubicación del punto B'. ¿Tá? Así que con eso ya podemos entonces verificar que el arco de círculo entre A y B se transforma en la semicircunferencia A'B'. Otra forma de mirarlo es que este arco de círculo, ¿sí?, comprende un ángulo de pi sobre 2. Y como el ángulo se duplica, su mapeada debe comprender un ángulo de pi radianes, o sea, debe ser la mitad de la circunferencia. Vale decir que cada arco de circunferencia se mapea en una semicircunferencia. Por lo tanto, la circunferencia completa también se mapea en una circunferencia. ¿Cómo sería eso? ¿Qué En les 2 parece? circunferencias. En 2 circunferencias, exactamente. Lo que pasa es que están superpuestas y en definitiva son la misma circunferencia, porque la circunferencia en el plano Z va de 0 a 2pi. Si nosotros multiplicamos el ángulo por 2, va a ir de 0 a 4pi. O sea que en realidad es como que dimos 2 vueltas, pero a los efectos gráficos es una sola circunferencia. ¿Está? Bueno, entonces, como para ir resumiendo, porque tenemos mucho por delante. En lo que respecta al mapeo cuadrático básico o puro, z cuadrado, a veces conviene en forma polar, como estamos viendo ahora, y a veces en forma cartesiana. Cuando en forma polar no hay una receta, acá en mapeo en realidad no hay recetas, pero generalmente, la mayoría de las veces, cuando vamos a mapear circunferencias con centro en el origen, o cuando vamos a mapear rectas que pasan por el origen. Ahí se vuelve más fácil la forma polar. Si vamos a mapear rectas, por ejemplo, que no pasan por el origen, bueno, ahí vamos a tener que ir por la forma cartesiana, porque ahí se va a complicar mucho la forma polar, ¿tá? Por lo general. Bien, así que siguiendo entonces con esta ley de mapeo, ¿sí?, vamos a mapear. Vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a ver. Vamos a suponer que queremos mapear un triangulito. Este que les estoy poniendo acá. 1 y 1. Este es el eje X y este es el eje Y. Y vamos a suponer que lo que queremos es mapear el interior del triangulito. Bueno. Ahí tenemos varias formas de trabajarlo. ¿Está? Vamos a hacer el siguiente proceso. Este triangulito está encerrado o contenido entre 3 rectas. Una es esta recta de ecuación y igual x, otra es esta de ecuación x igual 1, y la tercera es el eje x de ecuación y igual 0. O sea que vamos a mapear las curvas. ¿Tá? La primera curva es el eje x, y igual 0. La segunda curva es la recta y igual x. Y la tercera, ¿sí?, es la recta x igual 1. Vamos a tratar, fíjense que en realidad son 3 rectas, pero tenemos la suerte de que 2 de esas rectas pasan por el origen. Y entonces, si las rectas pasan por el origen, la forma polar es más rápida para mapear esas. Entonces, dijimos que la recta y igual 0, ¿en qué se mapea? A ver, recién lo hicimos. Semieje U positivo. Exacto, o sea que ya no lo vamos a hacer, ya sabemos, eso es U positivo. Muy bien, ya está. La recta y igual x es una recta a 45 grados que pasa por el origen. ¿Está? Entonces, si la recta pasa por el origen y está a 45 grados, o sea, el ángulo de esta recta es pi sobre 4.
¿Cuál va a ser el ángulo en el plano W? 2 Pi θ. sobre 2. Exacto, pi sobre 2. ¿Está? ¿Y qué recta en el plano W tiene una inclinación de pi sobre 2, digamos? El eje Y. El eje Y. Sí, no sería Y, sería el eje, en el otro, el eje B. O sea que este es directamente el eje B, en realidad el eje B positivo. O sea que ya podemos hacer el siguiente análisis. Yo voy a marcar en colores. Voy a poner en azul el eje X y voy a poner en naranja la recta Y igual X y voy a dejar ese lila para la recta X igual 1. Voy a respetar esos mismos colores en el plano W. Bien, entonces, en el plano W, que vamos a graficar acá, coordenadas U y B. Entonces, el eje X, que lo puse en azul, se transforma en el eje U positivo, o sea, lo vuelvo a poner en azul. Y ahí ya mapeamos el U positivo. La recta Y igual X, que está en naranja, ¿sí?, que voy a mantener el color naranja, se transforma en el eje B positivo, acá. O sea que ahí ya tenemos mapeadas 2 rectas. Solamente nos falta la tercera, que está en color lila, que tiene como ecuación X igual 1. Bueno, en ese caso, ¿sí?, en ese caso, la forma polar no nos va a ser de demasiada ayuda. ¿Está? ¿Por qué? Acá. Lo que vamos a hacer ahora nos va a servir no solo para la recta X igual 1, sino que les va a servir para el mapeo cuadrático para cualquier otra recta. Por eso vamos a tomarnos un tiempito y lo vamos a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer de esto es trabajar algebraicamente y sacar X como función de U y de B e Y como función de U y de B. ¿Por qué? Y bueno, porque el plano W trabaja en U y B, no trabaja en X e Y. Entonces, nosotros vamos a necesitar expresar X e Y en función de U y de B, ¿tá? Si queremos manipularlo en forma cartesiana. Bien. Eso requiere un cierto desarrollo algebraico, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. De esta ecuación de la segunda ecuación, vamos a despejar Y. Y nos va a quedar que Y es igual a B sobre 2X. Y esa expresión de Y la vamos a poner en U. Y entonces U nos va a quedar X cuadrado menos Y cuadrado, que la vamos a reemplazar por B cuadrado sobre 4X al cuadrado. ¿Está? Fíjense que nosotros en esta última ecuación ya no tenemos más Y. Tenemos U y B, que está bien porque queremos que estén U y B, y tenemos X, ¿tá? Pero al menos Y ya no la tenemos. Entonces de acá vamos a hacer unos pasos algebraicos. Lo primero que vamos a hacer es sacar como un denominador 4X cuadrado, y entonces nos va a quedar arriba 4X cuarta menos B cuadrado. Luego este 4X cuadrado lo vamos a pasar multiplicando a la izquierda con el U, y nos va a quedar 4X cuadrado U igual 4X a la cuarta menos B cuadrado. Ahora vamos a dividir todo por 4, para que la cosa quede un poco más simple, sobre todo en el X a la cuarta. Este se va con este se va con este, y vamos a pasar todo a un lado y vamos a igualar a 0. Entonces, aquí a la derecha nos va a quedar X a la cuarta menos, pasamos el X cuadrado por U restando, y nos queda restando
b cuadrado sobre 4 y eso lo igualamos a 0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se comprendió eso? Sí, profe. ¿Da? Bueno, fíjense que esa ecuación que nos quedó es una ecuación de grado 4, pero solamente tenemos potencia cuarta y potencia cuadrada. Y entonces podemos hacer una sustitución. Podemos, por ejemplo, a x cuadrado ponerle otro nombre, supónganle t, con lo cual x a la cuarta va a ser t cuadrado y convertimos la ecuación cuarta en una cuadrática. Nos va a quedar entonces t al cuadrado menos u por t menos b cuadrado sobre 4 igual a 0. Como esta es una cuadrática, directamente podemos despejar t, que nos va a quedar menos b, que es u, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es u cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos b cuadrado sobre 4. A ver, déjenme mirar un poquito si no me equivoqué en nada. B cuadrado menos 4 por a por c, correcto. Voy a poner el igual más abajo. Sobre 2 por a, o sea, sobre 2. Recuerden que t no es otra cosa que x cuadrado. Muy bien. Fíjense dentro del radicando. El menos con el menos se vuelve más y el 4 con el 4 se simplifica. Entonces, pasando en limpio, x cuadrado resulta igual a u más menos la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado. Todo eso sobre 2. Hemos logrado encontrar x, o en este caso x cuadrado, solamente en términos de u y de b, que es justamente lo que estábamos buscando. Ahora bien, hay algo pendiente, ese más menos. Fíjense que supongamos que nosotros tenemos acá en el plano v, tenemos un punto P, ¿está? Ese punto P con sus coordenadas V y este va a ser el módulo de P. ¿Ven que el módulo de P no es otra cosa que la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado? O sea, esta raíz que está acá es el módulo, ¿sí? Esto es el módulo. Ahora bien, el módulo, como ya sabemos, en un número complejo, es la distancia que hay desde el punto al origen del plano. Y por ende, obviamente, su valor positivo. ¿Ah? En el caso general en que u y b son distintas de 0, el módulo va a ser siempre mayor que u y obviamente también mayor que b. Entonces, si nosotros acá tomáramos el signo negativo, nos quedaría en el numerador un número negativo y tendríamos que x cuadrado es negativa, lo cual no puede ser. Por lo tanto, no es más menos, es solamente más, para que esta x cuadrado resulte positiva. O sea que x cuadrado es igual a u más la raíz del módulo sobre 2. Nos falta y, pero nosotros podemos tomar esta ecuación que está acá y despejar y cuadrado, ¿está? Si despejamos de acá, y cuadrado nos va a quedar que es igual a x cuadrado menos 1. Y entonces venimos para acá abajo y reemplazamos, ¿sí? Y cuadrado... Ya, disculpe. Sí. ¿Por qué dijo que u menos la raíz no puede ser? Porque esa raíz es el módulo del vector que representa a P. Y el módulo siempre es mayor que la componente U. ¿Ah? Claro. Entonces, si lo restamos, daría negativo. Entonces no podemos restar, solamente lo podemos sumar. ¿Okay? Pero como x está al cuadrado no puede dar negativo. Claro, exacto, por eso no puede dar negativo. Bien, entonces, y cuadrado es x cuadrado menos 1. Pero x cuadrado es esta historia, ya la voy a reemplazar. U más la raíz de u cuadrado más b cuadrado, todo eso sobre 2, y cuadrado menos u. Eso
Eso sería y cuadrado, ¿está? Entonces, vamos a trabajar un poquito. Y cuadrado sería u sobre 2 más, bueno, la raíz del paquetito S sobre 2 menos u sobre 2. Menos u. Menos u. Entonces, u sobre 2 menos u es menos u sobre 2. Más la raíz cuadrada del paquetito dividido 2. Entonces, pasando en limpio y lo pongo acá al lado, y cuadrado resulta la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado menos u sobre 2. Ahí no hay problema, porque esa raíz, o sea, ese módulo es más grande que u, por lo tanto y cuadrado es positivo. Entonces, esto que lo vamos a recuadrar son las expresiones para el mapeo cuadrático de x cuadrado y de y cuadrado en función de u y de b. Y ténganlo ahí a mano porque les va a servir para cualquier mapeo cuadrático que ahora van a hacer seguramente en el práctico. ¿Está? Para cualquier mapeo cuadrático ya no tienen que hacer todo de vuelta, ya pueden usar directamente estas expresiones. Entonces queda que x cuadrado es u más el módulo sobre 2 e y cuadrado es el módulo menos u sobre 2. Bueno, ahora que tenemos esa, vamos a volver a nuestro ejercicio, que es este. Nosotros teníamos pendiente mapear x cuadrado igual, x igual 1. Ahora bien, o sea que nosotros de acá sacamos x cuadrado. Si tuviéramos que sacar x, lo podemos, obviamente, pero tendríamos que aplicar una raíz cuadrada, ¿está? A la expresión de x cuadrado. Y entonces todo esto que está a la derecha, que ya tiene cierta complejidad, se volvería todavía un poquito más complicado. Entonces, fíjense el truco que vamos a hacer. Nosotros queremos mapear la recta x igual 1. Pero si x es igual a 1, x al cuadrado también tiene que ser igual a 1. Y entonces a esta x cuadrado la vamos a cambiar por la expresión que acabamos de encontrar, que es u más el módulo, que es u cuadrado más b cuadrado, todo eso dividido 2, y a eso lo igualamos a 1. Voy a pasar el 2 multiplicando, ¿está? Y voy a pasar ya la u restando. Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado es igual a 2 y voy a pasar la u restando. Ahora voy a pasar la raíz como cuadrado y voy a desarrollar el cuadrado. Entonces me va a quedar u cuadrado más b cuadrado igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Observen que la u cuadrado del primer término y la del segundo término se pueden cancelar, quedando finalmente que b cuadrado es igual a, voy a sacar 4, factor común de 1 menos u, de acá hay que despejar la u. Entonces me va a quedar que b cuadrado sobre 4 es igual a 1 menos u, y finalmente u resulta igual a 1 menos b cuadrado sobre 4. En esta curva se transformó la recta x igual 1. Esta se mapeó en esta. O sea, si esta es la curva C, su mapeada es C'. ¿Bien? Bueno, fíjense que no es una recta, ¿está? Yo les había anticipado que el mapeo cuadrático mapea las rectas que pasan por el origen en otras rectas que pasan por el origen. Pero si la recta no pasa por el origen, estamos viendo acá que el resultado no es otra recta. ¿Qué es u igual 1 menos b cuadrado sobre 4? Gráficamente, ¿qué es? ¿O qué? Una parábola. Eso es una parábola, exactamente. Esa es una parábola. ¿Está? Fíjense que cuando b toma el valor 0,
el vértice de la parábola se encuentra en 1 sobre el eje U en 1. ¿Está? Y cuando vamos a buscar las intersecciones con el eje B, para hacer las intersecciones con el eje B, U debería ser 0. Entonces, si U es igual a 0, nos queda que 1 es igual a B cuadrado sobre 4, o sea que B cuadrado es 4, o sea que B es igual a más menos 2. Bueno, esto no voy a tratar de hacer un poco más a escala. Vamos a suponer que voy a extender un poco el eje. Ahí. Vamos a suponer que esto es 2 y vamos a suponer que esto es menos 2 y entonces esto es 1. Y la parábola, que voy a poner en lila porque así estaba, es una parábola con eje horizontal que se abre hacia el eje U negativo. O sea, la parabolita completa sería esta. ¿Está? Esto es 2, esto es 1 y esto es menos 2. Bueno, ya tenemos las tres puntas. ¿Está? Entonces, ahora nos estaría faltando la región. Fíjense que si está todo correcto, el punto el punto frontera O, es la intersección entre la curva naranja y la azul. Entonces, su mapeado O' tiene que ser intersección entre la naranja y la azul. Por eso es importante por ahí respetar los colores. Efectivamente, el 0, 0 bajo el mapeo cuadrático se convierte en 0, 0. Después tenemos este punto, el punto A, que es la intersección entre la naranja y la lila. Naranja y lila es este. O sea que si está todo bien, esto debería ser A'. Y podemos probar. El punto A tiene coordenadas 1, 1. Si le aplicamos el mapeo cuadrático, x cuadrado menos y cuadrado queda 0, y el otro queda menos 2xy, o sea, 2xy, o sea, 2. Por lo tanto, este punto es A' y está correcto. Y por último, este punto B, que es azul y lila, debería ser este B'. De hecho, el punto B es 1, ¿tá? Es el número real 1. Si lo elevamos al cuadrado, sigue siendo 1, o sea que está ahí. Y entonces, finalmente, la región del triangulito S se mapea en una especie, ¿no?, de triángulo en el primer cuadrante, pero donde dos de los catetos, o dos de los lados, mejor dicho, son los ejes, y el tercer lado es una parábola. ¿Ah? Bajo el mapeo cuadrático, las rectas paralelas a los ejes coordenados se mapean en parábolas. Todas las que son paralelas al eje Y se mapean en parábolas y se abren hacia el U negativo. Y todas las que son paralelas al eje X se mapean en parábolas, pero esas otras parábolas se abren hacia el U positivo. ¿Está? Pero son siempre parábolas. Si son paralelas a los ejes. Si no, la historia es diferente. Bueno, la cuestión es que esa región es la región mapeada. ¿Hay alguna preguntita, alguna consulta, algo? ¿Esa área que se forma es igual, son iguales? Sí. ¿En valor, en unidad de área? Sí. No, nada que ver. Ah, bien. Nada que ver, no. Puede ser en algún caso especial que sí, pero en general no. ¿Ah? En general no. Está. Bueno, otra cosa que seguramente en la práctica lo van a hacer es, si nosotros no estamos seguros de que lo que hicimos está bien, además de los puntos fronteras, se suele trabajar con puntos interiores a la región. O sea, se elige un punto, por ejemplo con coordenadas que sean interiores. Se le aplica el mapeo y el mapeado de ese puntito tiene que estar adentro de la región mapeada. Sí o sí. Si yo mapeo un punto que estaba adentro y me da un punto por acá o por acá o por acá que está afuera, quiere decir que en algo me equivoqué. ¿Tá? Eso también es otra forma de cortar.
puntos interiores. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra consulta con respecto a esto? Yo mientras tanto voy haciendo un gráfico. Bueno, vamos a suponer que queremos mapear siempre bajo la cuadrática este triángulo que voy a poner acá. Este triángulo. ¿Ah? Que tiene como vértices el punto 0, 0. El otro vértice, vamos a hacerla fácil, es el punto 1, 1. Y el otro vértice B es el punto 2, 0. Muy bien. Obviamente le vamos a aplicar el mapeo cuadrático. Como se puede observar, a propósito, por eso es como que extendí un poco las rectas, o sea, como que me pasé de los vértices. Se puede observar que ese triángulo está formado por la intersección de 3 rectas. Nuevamente voy a escribir acá. La primera recta es y igual 0, la segunda recta es y igual x, y la tercera recta es y igual 2 menos x. A ver, cuando vale 1, vale 1. Esas son las 3 rectas. Le tenemos que aplicar el mapeo cuadrático. ¿Está? Bueno, algunas ya sabemos. Ya sabemos, ¿sí?, que el eje x, y igual 0 se mapea en el u positivo. Ya sabemos que la recta y igual x se mapea en el semieje b positivo. O sea que eso ya está. La que está pendiente es 2 menos x. Bueno, y acá les voy a pedir que presten atención, ¿tá? Especial atención, porque también requiere un trabajo algebraico por ahí un poquito más extenso sobre todo, ¿tá? Bueno, como nosotros queremos mapear la recta y igual 2 menos x, que es esta recta que está en azul, y que no pasa por el origen, vamos a tener que, o sea, nos conviene utilizar coordenadas cartesianas. Por lo tanto, vamos a utilizar este resultado que ya lo obtuvimos acá y que yo les dije que era general, ¿está? O sea que ya lo podemos aplicar. Pero el mismo comentario que les hice hoy. En este caso, nosotros tenemos la x y la y al cuadrado. Y acá tenemos lineal. Entonces, tendríamos, para poder reemplazar la y la x, tendríamos que agregar a todo esto una raíz cuadrada, más aparte de la que está. Eso va a complicar bastante el proceso algebraico. Entonces, la alternativa es hacer lo siguiente: elevar todo al cuadrado. O sea, y al cuadrado es igual a 2 menos x al cuadrado. ¿Bien? Y ya lo podemos desarrollar también. Y al cuadrado va a ser igual a 4 menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta y cuadrado y esta x cuadrado la vamos a reemplazar por esto que obtuvimos. Y bueno, nos quedó una x allá en el medio que no hay otra que aplicar la raíz, pero ya es menos. Bueno, y cuadrado entonces era el paquetito, yo ya no, por ahora no voy a escribir todo porque no. El paquetito me refiero a raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, ¿sí? El paquetito de la raíz menos u dividido 2, eso es y cuadrado. Va a ser igual a 4 menos 4x, y x va a ser u, la raíz de u, más la raíz de u cuadrado más b cuadrado, sobre 2. O sea, de aquí despejamos x, ¿está? Bien. Más x cuadrado. Todo eso más x cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces, acá voy a hacer la distributiva. Va a quedar el módulo, que es u cuadrado más b cuadrado sobre 2, menos u sobre 2, igual. Acá me va a quedar 4, menos 4. Voy a sacar afuera el 2 como raíz de 2, y entonces me va a quedar la raíz de u más el módulo, todo eso raíz, ¿sí? Más, y acá me olvidé de reemplazar, la x cuadrado, que es
u más el módulo al cuadrado. U más la raíz de ese paquetito, ¿sí? Todo eso dividido 2, todo eso dividido 2. Dentro de estos paquetitos, en todo va u cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Ahí fíjense entonces que tenemos el módulo sobre 2 y el módulo sobre 2. Por ende, se cancelan. Este u sobre 2 lo voy a pasar restando a la izquierda y va a quedar menos u sobre 2 menos u sobre 2 queda menos u. Y es igual a 4 menos 4 sobre raíz cuadrada de 2 por u más, y ahora sí lo voy a poner completo, u cuadrado más b cuadrado. Me conviene que la u quede positiva, así que voy a multiplicar todo por menos 1. Esto queda más, esto queda más, esto queda menos y esto queda más. El 4 voy a pasar sumando y me va a quedar u más 4. Y voy a pasar el raíz de 2 multiplicando y el 4 dividiendo. ¿Tá? Y esta raíz grande la voy a pasar como cuadrado. Y entonces me va a quedar a la derecha u más la raíz de u cuadrado más b cuadrado. ¿Vamos bien, chicos, hasta ahí? ¿Se comprendieron todos esos pasos o hay algo que quieren que volvamos a repetir? ¿Se comprendió? Bueno, entonces, cambié de signo, acá, donde está en azul, pasé el 4 sumando, y el 4 sobre raíz de 2, digamos el 4 dividiendo, el raíz de 2 multiplicando, y esta raíz grande ya la pasé como cuadrado, ¿sí? Bien, y ahora vamos a resolver un poco. Me va a quedar raíz de 2 al cuadrado, nos va a quedar 2, 4 al cuadrado nos va a quedar 16, u más 4 al cuadrado va a quedar u cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que es 8u, más el cuadrado del segundo, que es 16. Y a la derecha no hay nada que hacer por ahora. Esto es u más u cuadrado más b cuadrado. 2 sobre 16 es un octavo. Entonces me va a quedar u cuadrado sobre 8 más 8u por un octavo me queda u, más 16 por un octavo me queda 2. Y esto es u más la raíz. Nosotros estamos tratando de ver en qué se mapea esta recta en azul, que como no pasa por el origen, requiere un proceso algebraico un poco más sofisticado, digamos. Bueno, llegada a esta instancia, fíjense, u positivo en el lado izquierdo, u positivo en el lado derecho se va. Y ahí como que ya estamos casi, ¿sí? Porque ahí nos queda u cuadrado sobre 8 más 2 igual a la raíz de u cuadrado más b cuadrado. Y ahí lo vamos a dejar, porque cualquier operación posterior que sigamos haciendo sobre esa expresión no la va a volver más simple, sino que lo contrario. Por lo tanto, que esta es casi, que podríamos decir, la expresión más sencilla a la que podemos llegar. ¿Está? Ahora bien, esta es una curva, evidentemente de recta no tiene nada. ¿Está? Tampoco es como en el caso anterior, tampoco es como en este caso, que nos quedaba en evidencia que era una parábola, porque una de las variables u quedaba lineal y la otra quedaba cuadrática. Y entonces como que nosotros ya sabemos que es una parábola. Bueno, acá tampoco pasa eso. Tampoco pasa eso. ¿Tá? Porque quedan dos cuadráticas y encima una de esas cuadráticas queda dentro de la raíz. ¿Tá? O sea que en realidad sí van a ser parábolas. Porque si nosotros pudiéramos simplificar los cuadrados con la raíz, estas variables quedarían lineales, pero no podemos simplificar. ¿Tá? Entonces lo que aquí vamos a tener que hacer es recurrir al GeoGebra. ¿Sí? Esta es una curva implícita. ¿Ah? ¿Recuerdan en cálculo 1 que estudiamos
derivadas implícitas y curvas implícitas, y que ahí también habíamos comentado que las curvas implícitas en muchos casos es difícil de despejar y en otros casi imposible. Acá se puede despejar, pero va a quedar más complicado que esto todavía. Por eso ni lo vamos a intentar. Bueno, pero les anticipo, después ustedes pueden probar, si ustedes ponen esta curva implícita en GeoGebra, voy a poner U y B, les va a quedar esto, o sea, les va a quedar dos parábolas que se cruzan. Una parábola hacia abajo y la otra simétrica, pero hacia arriba. Así les va a quedar. Este vértice está en 2, este vértice está en -2 y las parabolitas se cruzan en 4 y -4. Esos valores 2, 4, eso sí lo podemos explicar relativamente fácil, ¿tá? Por lo menos como para que no sea todo así tan armado con el GeoGebra. Fíjense que cuando U es igual a 0, ¿sí? Si U es igual a 0, entonces esta ecuación nos va a quedar que 2 es igual a la raíz de b al cuadrado. Y nosotros aprendimos en cálculo 1 que la raíz de b cuadrado es módulo de b. Entonces, en definitiva, nos queda que módulo de b es 2, con lo cual b puede valer más o menos 2. Y esas son las intersecciones con el eje B, sale de ahí. Las intersecciones con el eje U saldría de hacer B igual 0. Si B es igual 0, nos va a quedar que U cuadrado sobre 8 más 2 es igual a la raíz cuadrada de U, y la raíz cuadrada de U es módulo de U. Entonces nos va a quedar que U cuadrado sobre 8 más 2 es igual a módulo de U. Esta ecuación se cumple cuando U vale más o menos 4, ¿tá? Porque si vale más o menos 4, su módulo es 4. Y acá nos va a quedar 16 dividido 8, 2, más 2, 4, o sea, nos queda 4 igual 4. Por lo tanto, U igual más menos 4 son las raíces de ambas parábolas, ¿ok? Esa es la gráfica que les va a tirar el GeoGebra si ustedes ponen la función así como está, con raíz cuadrada y todo. Ahora bien, en este mismo gráfico, o sea, nosotros ahora vamos a ver cómo va a quedar nuestra región transformada, ¿sí? Vamos a tratar de respetar el código este de colores que yo les decía. Entonces, el eje X ya vimos que se transforma en el eje U positivo, que lo hacemos en color lila. La recta naranja se transforma en el eje B positivo, ¿tá? Sería esta. Y la curva que está en azul son, voy a extender esto para poder graficar, son las parábolas, ¿tá? Ahora, evidentemente, nosotros vamos a, solamente una de estas parábolas nos va a servir, ¿tá? Porque esta función implícita, o esta curva implícita, está formada por las dos parábolas, pero nosotros solamente vamos a necesitar una. Ahora la pregunta es ¿cuál? Si la parábola que se abre hacia abajo o la parábola que se abre hacia arriba. ¿Cuál les parece? ¿Tá? ¿Cuál sería, y no adivinando, sino siguiendo algún criterio? ¿Cuál es la que nos, o sea, la recta azul, ¿es la parábola hacia arriba o es la parábola hacia abajo? A ver, ¿qué podemos deducir de ahí? Hacia arriba, porque se parametrizó el eje B positivo. Se mapea, perdón. Ajá. Yo calculo que la que se abre hacia abajo, porque así queda encerrada ¿Qué? un área. Y pero con la de arriba, con la otra también quedaría encerrada, ¿eh? Porque nosotros tenemos, está bien, esa puede ser, sí es cierto. Si tomamos solamente el eje U positivo y el eje B positivo, sería esa, correcto, puede ser una. La otra, chicos, recuerden siempre, es de gran ayuda, los puntos fronteras. Los puntos fronteras en el plano Z
tienen que seguir siendo fronteras en el plano W. Entonces, obviamente que el origen, que es naranja y lila, se transforma en O', naranja y lila. El otro punto frontera es el punto B, ¿tá? El punto B que tiene coordenadas 2, 0. Ese punto frontera, bajo el mapeo cuadrático, ¿a dónde va a ir a parar? ¿En qué posición va a ir a quedarse? En 4-0. En 4, 0. ¿Tá? Bueno, de mucha ayuda no nos sirve, porque esto es 4. Porque las dos parábolas pasan por 4. O sea, cualquiera de las dos va a pasar por ahí. Pero la solución final, digamos, el que va a discernir la cuestión, es el frontera A. Porque el punto frontera A de coordenadas 1, 1, ¿tá? El punto frontera A, que lo podemos escribir ya que estamos como 1 más I, si nosotros lo elevamos al cuadrado, nos queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, menos el cuadrado del segundo, o sea, A se transforma en 2I. Vale decir que A viene a parar aquí, en A', en la ordenada 2, y por ende ahí está la parábola que necesitamos. ¿Tá? Es la que se abre hacia abajo, porque es la que contiene al punto frontera 2 positivo. ¿Tá? Entonces, yo voy a graficar en principio la parábola completa, ¿tá? Que sería esta. ¿Sí? Esta sería nuestra parábola completa. O sea, en esa parábola se mapea la recta esta en azul. Y obviamente nuestra región es esta. Ahí está. Ahí concluimos el mapeo. ¿Está? Entonces, este triángulo formado por 3 rectas, ¿sí? Se mapea en una especie de triángulo donde uno de los lados es un arco de parábola. ¿Bien? Si queremos estar más seguros, podemos elegir un punto interior. Yo, por ejemplo, voy a tomar el punto E, que tiene coordenadas 1, 1 medio. Si a esto nosotros le aplicamos el mapeo cuadrático, la ley del mapeo cuadrático es x cuadrado, o sea 1, menos y cuadrado, o sea 1/4. Y la segunda componente, el doble de 1 por 1 medio. ¿Tá? El doble de 1 por 1 medio me va a quedar 1. O sea, el punto E' va a ser 3/4, 1. Si esto es 4, ponele que 3/4 esté por acá. Y si esto es 2, más o menos 1 está por acá. Y entonces, efectivamente, el punto E', sería el mapeado del punto E, es un punto interior a nuestra región. Esa es otra forma de verificar. ¿Tá? Y es bastante útil. ¿Sí? Tomo un punto, con un punto alcanza. Si quieren tomar más de uno, bueno, mejor, pero con uno alcanza. ¿Tá? Si yo mapeo las curvas, me da una cuestión razonable. Después mapeo los puntos fronteras y me coincide perfectamente como coincidió acá. Los 3 fronteras coinciden. Y después tomo un punto interior y también se vuelve interior. Bueno, todo eso es señales de que el mapeo que hice sería correcto. Y con esto estaríamos entonces concluyendo el mapeo cuadrático y también concluyendo la clase de hoy. No sé si quedó alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, ingeniera, Sí. a lo último acá, cuando usted mapeó la recta azul, Sí. ¿se mapeó en esas 2 curvas o en No, una de esas 2? En una. En una. Se mapeó en esta, en la que va para abajo. ¿Tá? ¿Y por qué graficamos las 2 acá en naranja? Claro, no. Yo lo que, a ver, está buena la pregunta. Porque yo hice un truco acá. ¿Está? Hay que volver al principio para eso. Vieron que la ecuación de la recta original, ya no sé ni dónde la puse, era esta, es esta. Y igual 2 menos x. Pero yo, para que podamos usar estas expresiones que sacamos de acá, x cuadrado e y cuadrado, ¿tá? Y para que quede un poco más sencillo,
LB al cuadrado ambos miembros de la ecuación de esa recta. Y entonces quedó que y cuadrado es igual a 2 menos x al cuadrado. Y a partir de ahí desarrollamos. Entonces, ese cuadrado que colocamos ahí es un cuadrado ficticio, solamente para que el proceso de mapeo quede un poco más sencillo. ¿Está? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo yo sé que tengo que hacer eso? Y bueno, porque yo ya hice, digamos, muchos mapeos de estos y les aseguro que si no poníamos esos cuadrados iba a quedar mucho más complicado. ¿Está? Entonces, poniendo esos cuadrados queda un poquito menos complicado, o menos complicado. Entonces, al poner esos cuadrados, es como que nosotros, agregamos una segunda parábola, digamos, al plano W, por ese cuadrado ficticio que está ahí. Por eso después nos queda una curva implícita como esta, que esta curva implícita, ¿sí?, es el resultado de esta curva, son dos parábolas. Pero de ahí nosotros, así como pusimos ese cuadrado ficticio, ¿está?, y como que duplicamos, digamos, nuestra apuesta, ahora tenemos que ver cuál de las dos es, porque no puede ser las dos, es solamente una. Si yo mapeo una función, tengo que obtener otra función. Entonces, si yo tomo cada parábola por separado, son dos funciones, ¿tá? Distintas, obviamente, con las mismas raíces, pero distintas ordenadas. Entonces, eso, para detectar cuál de las dos es, yo me basé en este caso en elegir o en calcular el punto frontera. Pero es una. O sea, la recta azul es la parábola azul. No sé si queda un poco más claro ahora. Sí, se entendió. ¿No? ¿Listo, chicos? Esto, bueno, así como para terminar, el mapeo cuadrático tiene sus vueltas, digamos, ¿sí? Pero ya nos tomamos el trabajo y el tiempo de encontrar esto. Esta ley le sirve para cualquier mapeo cuadrático, para cualquier región. Entonces, si tienen que hacer mapeo cuadrático, obviamente que ya no se van a poner a hacer todo esto. Directamente usan estas dos que pusimos acá y que yo encerré así como para resaltar. ¿Está? Y a partir de ahí, bueno, ya como que tienen allanada una parte del camino. Bueno, muy bien. Estaríamos terminando la clase, pero no terminamos mapeo todavía, ¿sí? El lunes vamos a continuar con mapeo. Bueno, muy bien. Nosotros nos vemos el lunes.